Vamos a empezar ahora la segunda parte de nuestra unidad 2, donde vamos a hablar sobre mecánica cuántica. La presentación anterior vimos la composición de la materia, vimos que era la luz, y al final vimos también un experimento de espectroscopía, un experimento de interacción de luz con la materia, donde cuando uno miraba el espectro de emisión o absorción de un gas de átomos, veía que la absorción y la emisión ocurrían en líneas bien definidas. Ese experimento, por ejemplo, y algunos más que les voy a contar ahora, son experimentos que no se podían explicar a principios del siglo XX con lo que era la mecánica clásica. La mecánica clásica es la mecánica basada en las leyes de Newton. La mecánica clásica es excelente para explicar, por ejemplo, cosas como la gravitación. De hecho, fueron los primeros grandes éxitos de la mecánica clásica. Uno podría pensar, si seguimos este dibujo animado del átomo como un sistema planetario, que la mecánica clásica podría explicar también al átomo modelándolo como un sistema planetario. Pero eso no es cierto. Ese tipo de modelos no explica ninguna de las propiedades que después se observan en los experimentos. Por supuesto que la mecánica clásica y la mecánica cuántica, que les voy a contar ahora, no son dos teorías que se oponen, ni mucho menos. Simplemente la mecánica clásica uno lo tiene que pensar como un límite de la mecánica cuántica, que es más general, en el caso donde el sistema es grande. Cuando digo grande, digo macroscópico. Bueno, uno de los experimentos que contribuyó mucho al desarrollo de la mecánica cuántica es el experimento de radiación de cuerpo negro. La idea acá es que si uno tiene un objeto que está a una cierta temperatura, ese objeto va a emitir luz debido a que la energía térmica que está disponible se transforma en energía lumínica. Y la luz que va a emitir va a depender básicamente de la temperatura a la cual está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este gráfico acá, lo que me muestra es en este eje la intensidad de la luz y en este eje la longitud de onda a la que está emitiendo. Básicamente, entonces, objetos de distinta temperatura tienen espectros distintos. Por ejemplo, si yo miro esta curva de acá, corresponde a 6000 Kelvin, o sea que un objeto que está a 6000 Kelvin va a emitir luz con ese espectro. ¿Sí? Fíjense que este espectro en particular tiene un máximo que está en el visible. Yo puedo, por ejemplo, mirar esta idea de radiación de cuerpo negro. Ocurre, por ejemplo, cuando uno calienta un metal a rojo vivo. ¿Sí? Este tipo de fenómeno ocurre cuando uno agarra y calienta una barra de metal. Fíjense acá, lo que ocurre en este caso es que en las partes que está fría, no se ve básicamente ningún color, y eso se debe a que a temperaturas muy bajas el máximo va a estar a una longitud de onda mayor que el espectro visible, por ejemplo por acá, o sea que va a estar en el infrarrojo, o sea que a esa temperatura el objeto está emitiendo luz, pero no está emitiendo luz visible, sino está emitiendo luz infrarroja. Y a medida que voy subiendo la temperatura, lo que voy haciendo es voy desplazando el máximo en esta dirección. Entonces fíjense, paso de tener luz infrarroja que no puedo ver, después tengo un color rojo, después tengo un color anaranjado y finalmente termino en un color amarillo cuando estoy en esta parte. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo típico. Otra cosa que está relacionada con esto son, por supuesto, las cámaras infrarrojas. Ustedes saben que ahora con todo el tema de la pandemia del coronavirus, se están implementando cámaras infrarrojas para tratar de testear, tratar de medir la temperatura de la gente, por ejemplo, en una estación de tren, para ver si la gente que baja del tren tiene fiebre o no tiene fiebre. Bueno, ahora bien, eso es básicamente una explicación de qué es la radiación del cuerpo negro. Ahora, ¿por qué yo digo que la radiación del cuerpo negro fue muy importante para desarrollar la mecánica cuántica? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente: si uno mira el espectro de emisión, básicamente intensidad en función de longitud de onda, para la radiación de cuerpo negro, ocurre que los primeros intentos en modelar esto
fallaban abruptamente en sus predicciones. Fíjense, la predicción usando la mecánica clásica es esta línea punteada que está acá. ¿Sí? Entonces, claramente la predicción de la mecánica clásica funcionaba bien a longitudes de onda grandes, pero fallaba a medida que nos íbamos acercando al visible y al ultravioleta. Eso se conoce como la catástrofe ultravioleta, y básicamente lo que ocurría era que la mecánica clásica no podía explicar este efecto, entonces había que proponer algo distinto. Bueno, la solución vino de mano de un físico alemán que se llamaba Max Planck. Max Planck dijo que la forma de solucionar esto era suponer de que la luz que estaba emitiendo el cuerpo negro no se podía emitir en paquetes de cualquier energía, sino que tenían que ser múltiplos de una energía dada que dependía de la frecuencia. O sea, esta fórmula que está acá, ¿sí? Esta fórmula me está diciendo que la energía con la que de los paquetes que emite el cuerpo negro tiene que ser una constante por la frecuencia, ¿sí? O sea que si yo estoy mirando la energía que está emitiendo a esta frecuencia, va a emitir en paquetes de una cierta energía, pero si estoy mirando la emisión a otra frecuencia distinta, esto va a emitir con paquetes de otra energía. En el primer caso, acá en el visible, la frecuencia es más alta que en el infrarrojo, entonces de alguna forma va a emitir con paquetes de mayor energía. Y eso de hecho ocurre que cuando uno está a una longitud de onda muy chica, la frecuencia va a ser extremadamente grande y entonces va a tener que emitir solamente paquetes de mucha energía. Y eso explica por qué la intensidad baja, ¿sí? No es fácil de entender si uno no hace el desarrollo matemático, pero es básicamente eso. A longitudes de onda muy bajas la frecuencia es muy grande, por lo tanto la energía de los paquetes tiene que ser muy grande, por lo tanto emite pocos paquetes, ¿sí? Entonces, bueno, esta fórmula que está acá me dice que cuál es la energía de los paquetes que emite el cuerpo negro. Uno puede hacer una cuentita usando la derivación de la frecuencia en función de la velocidad de la luz y la longitud de onda, y entonces llegamos a esta fórmula que está acá que me relaciona la energía de los paquetes de luz que emite el cuerpo negro con la longitud de onda. La constante h, como les decía, es una constante universal que se llama la constante de Planck, ¿sí? Entonces, de vuelta, para recordar acá qué es lo importante, si yo tengo la mecánica, si yo consigo la mecánica clásica dice que el cuerpo negro puede emitir energía en paquetes de cualquier tamaño. Sin embargo, eso produce una predicción que no se condice con el experimento. La mecánica cuántica arregla este problema diciendo que la energía solo se puede emitir en paquetes que tengan una energía, la luz solamente se puede emitir en paquetes que tengan una energía h por la frecuencia, ¿sí? Y eso permite explicar el experimento. Entonces, esta idea básicamente tiene que ver con esto es lo que se llama la cuantización de la energía, ¿sí? ¿Por qué cuantización? Porque quiere decir que la energía solamente se puede emitir en cuantos, de ahí viene la palabra cuantización, ¿sí? Esos paquetes son cuantos. Bueno, otro experimento que contribuyó mucho al desarrollo de la mecánica cuántica fue el efecto fotoeléctrico. Este experimento es muy parecido al experimento de tubos de rayos catódicos que les mostré la vez pasada, en el sentido de que usa un recipiente evacuado sin aire donde hay dos metales, que son los electrodos, uno negativo y el otro positivo, pero a diferencia del experimento de rayos catódicos, el potencial eléctrico que se aplica no es suficiente para arrancar electrones del metal negativo. Sin embargo, uno puede arrancar esos electrones usando luz. Si uno, además de aplicar ese potencial eléctrico, irradia luz sobre el metal que está negativo, uno puede empezar a arrancar los electrones. Ahora bien, lo que resulta interesante de este experimento es que la cantidad de electrones que uno puede arrancar y el hecho de si los puede arrancar o no depende del tipo de luz que uno está usando. Lo que se observa, por ejemplo, es que si uno usa luz de una longitud de onda muy grande,
directamente no es posible arrancar electrones. Cuando uno baja la longitud de onda, entonces sí, ahora es posible empezar a arrancar electrones, ¿sí? Por eso se muestra acá abajo. Si yo uso luz roja, por ejemplo, que si se acuerdan tenía una longitud de onda alrededor de 700 nanómetros, no, en este caso no estaríamos arrancando electrones. Sin embargo, si uso luz verde de 550 nanómetros o luz azul de 400 nanómetros, sí es posible arrancar electrones. Y lo que es importante de esto es que esto no depende de la intensidad de la luz que estoy usando, sino solamente de la longitud de onda. Por ejemplo, podría usar un puntero láser de luz roja, que como ustedes saben tiene una intensidad, la luz láser tiene una intensidad muy grande, y sin embargo, como es luz roja, no podría arrancar electrones. Sin embargo, podría usar una lamparita de luz azul, y en este caso, como es luz azul, sí puedo arrancar electrones. La intensidad, si la longitud de onda es adecuada para arrancar electrones, lo que me va a dar es cuántos electrones voy a estar arrancando. Bueno, este experimento fue explicado por Einstein. Nuevamente es un experimento que no se podía explicar con la mecánica clásica, y Einstein lo pudo explicar de una forma muy simple, que fue diciendo que la luz en realidad llegaba al metal en forma de paquetes, que eran de hecho los mismos paquetes que Max Planck había propuesto para el cuerpo negro, y cada paquete de estos excitaba un electrón, y si la energía del paquete era suficiente, podía arrancar el electrón. Como vimos, la energía de los paquetes tenía una energía del paquete, según Max Planck, era h por c sobre lambda. Entonces longitudes de onda más grandes tenían energías menores. De esta forma el rojo tiene una energía menor que el azul, y entonces la luz roja no es capaz de arrancar electrones, mientras que la luz azul sí es capaz de hacerlo. Entonces nuevamente aparece acá el concepto de la cuantización de la energía. Ahora la luz tiene de alguna forma una propiedad de viajar en paquetes, y esos paquetes se llaman fotones. Bueno, si volvemos ahora a los átomos, al espectro de los átomos, este es un tercer experimento que la mecánica clásica no puede explicar. Si uno piensa al átomo como un sistema planetario, no hay ningún motivo por el cual deberían aparecer estas líneas de absorción o de emisión en los experimentos. Sin embargo, ahora vamos a ver que la mecánica cuántica explica en forma muy elegante este tipo de efectos. Y la persona que resolvió este problema fue Bohr. Bohr lo que propuso es un modelo para el átomo de hidrógeno, es decir, el átomo que tiene un protón y un electrón, donde ahora las órbitas en las cuales los orbitales se mueven, en las cuales los electrones se mueven, están cuantizadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones ahora no pueden girar a cualquier distancia del núcleo, como podría girar un satélite alrededor de un planeta a cualquier distancia, sino que tienen que girar solamente a ciertas distancias definidas. ¿Sí? Esto básicamente entonces aparece la idea de órbitas permitidas, ¿sí? Y estas órbitas permitidas se llaman niveles. Cada nivel tiene una energía bien definida, ¿sí? O sea que de vuelta aparece la idea de que la energía está cuantizada. De alguna forma, a medida que uno se aleja del núcleo, la energía es mayor, y eso tiene sentido porque si pensamos que lo que está uniendo el electrón con el núcleo es energía electrostática, ¿sí? La energía de atracción entre una partícula negativa y una partícula positiva, entonces a medida que me alejo del núcleo, esa energía se va debilitando, ¿sí? Y acordémonos que atracciones más fuertes involucraban energías más negativas, o sea, menores. Entonces la energía es negativa cuando el electrón está muy cerca del protón, y a medida que me alejo se va haciendo cada vez menos negativa, o sea, más grande, y si me alejo mucho, 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 entonces ya la carga positiva y la carga negativa no se ven más, y entonces la energía de interacción pasaría a ser cero. Ahora bien, lo que es interesante de esto es que
la emisión, los procesos de emisión y absorción atómica, que son los experimentos de espectroscopía que vimos, ocurren cuando el electrón salta de una órbita hacia otra órbita, ¿sí? Y ahora vamos a ver que eso inmediatamente explica la aparición de las líneas en los espectros de emisión y absorción. Bueno, antes de eso, lo que quería mostrarles un poco era la matemática. Obviamente no pretendemos que sepan la matemática en forma exacta, pero sí que tengan una idea de cómo depende la energía de cada uno de estos niveles, de cada una de estas órbitas, ¿sí? Entonces hay una fórmula que les estoy mostrando acá para la energía de un electrón en cada una de las órbitas. Fíjense que yo acá a las órbitas, a cada una de las órbitas le puse un número, ¿sí? N igual 1, N igual 2, N igual 3, N igual 4, que esos son básicamente el número que caracteriza el nivel en el que está el electrón, ¿sí? Entonces, ahora, cada nivel tiene asociado una energía, ¿sí? Para cada energía tengo un nivel asociado. Acá aparecen, en esta fórmula aparecen un par de constantes. Z, que es la carga nuclear, básicamente es la carga del núcleo. Habíamos visto que uno podía tener, si tenía hidrógeno, tenía un protón en el núcleo y entonces Z valía 1. Uno puede pensar en lo que se llama un átomo hidrogenoide, que no es un átomo de hidrógeno, pero que aún así tiene un electrón. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de helio, al cual le saco un electrón, voy a tener 2 protones en el núcleo, pero un electrón nada más. Entonces, en ese caso, eso es un átomo hidrogenoide, y ahí Z vale 2, ¿sí? Porque tengo 2 protones en el núcleo. O sea que en realidad ese Z aparece ahí porque esta fórmula que les estoy dando sirve no solo para el átomo de hidrógeno, sino para átomos hidrogenoides. Bueno, aparece también el M, que es la masa del electrón, E, que es la carga del electrón, H, que es la constante de Planck, E0, epsilon 0 es otra constante también universal, y N, como les dije recién, es el nivel en el cual estaba el electrón. O sea que la energía, esta fórmula me da la energía de un nivel con un valor dado de N. Todas las constantes que están acá, todo lo que es constante, básicamente todo esto que está acá, que no es ni Z ni N, los puedo poner en una constante nueva, los puedo combinar en una constante nueva que es RH, que es la constante de Rydberg. Esa constante tiene un valor que vale 13.6 electronvolt. Electronvolt es una unidad de energía, básicamente es la energía de tener un electrón en un campo eléctrico a un potencial de 1 volt, o sea, esa energía que se puede calcular multiplicando la carga del electrón en coulombs por un voltaje de 1 volt. Eso tiene, coulomb por volt tiene unidades de joule, que son unidades de energía. Por otro lado, de todas formas, el electronvolt es una unidad que se usa mucho cuando uno discute la energía de niveles en átomos. Es una unidad muy conveniente. Bueno, otra cosa que uno puede preguntarse es, perfecto, tengo un electrón en una órbita dada que tiene una cierta energía, ¿qué tan alejado está del núcleo ese electrón? Y lo que vemos es esta fórmula que está acá, donde la distancia al núcleo depende también de n. Ahora, fíjense que cuanto más grande n, más alejado está el electrón del núcleo. Sin embargo, en la otra fórmula que vimos recién, cuanto más grande n, menor es la energía. Fíjense que la energía tiene un signo menos, o sea que, como les dije recién, es siempre negativa. Y cuando más grande es n, esta energía se acerca a cero. En el caso de la distancia, cuanto más grande es n, más lejos está el electrón del núcleo, y aparece una constante nueva, que es A0, que es el radio de Bohr. A0, como dice acá, vale más o menos 0,5 Armstrong, donde un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Bueno, entonces, la pregunta ahora es, ¿qué ocurre durante un proceso de emisión o de absorción atómica? Supongamos que vamos a poner, lo que vamos a hacer acá a la derecha es organizar
los distintos niveles en orden creciente energía. De vuelta, como les dije recién, fíjense, el nivel 1, que es el que menos energía tiene, si tengo el átomo de hidrógeno, tiene una energía de 13.6 electronvolt, y es negativa, ¿sí? Eso tiene que ver con que el electrón y el núcleo se están atrayendo y por lo tanto la energía es negativa. A medida que voy aumentando n, la energía aumenta y lo máximo que puede valer la energía es 0 cuando estoy, si uno quiere, en un nivel n infinito, ¿sí? Y eso correspondería al electrón, en términos de distancia, correspondería al electrón muy lejos del núcleo. ¿Bien? Según la fórmula que vimos recién, a medida que voy aumentando el n, la energía cae como la constante de Rydberg sobre n cuadrado, o sea que el nivel 2 va a aparecer en 13.6 sobre 2 al cuadrado, que es 4, el nivel 3 va a aparecer en 13.6 sobre 3 al cuadrado, que es 9, y así siguiendo. Bueno, entonces, lo que tengo acá es lo que sería un diagrama de las energías posibles para el electrón en el átomo de hidrógeno. Bueno, ahora supongamos que tengo el electrón en la órbita n igual a 1, en el nivel n igual a 1 como muestro acá. Lo que puede ocurrir es una transición del nivel n igual a 1 al nivel n igual a 3, pero para eso yo le tengo que entregar energía al sistema, ¿sí? Porque cuando el sistema está en n igual a 1, está en el sistema de mínima energía posible, ¿sí? Eso se conoce como el estado fundamental del átomo de hidrógeno. Y la forma que yo tengo de entregarle energía al sistema para llevar el electrón desde n igual a 1 hasta n igual a 3 es mediante la absorción de un fotón de luz, ¿sí? De un cuanto de luz. Habíamos visto que las energías de los fotones de luz seguían esta fórmula, que era la fórmula derivada por Planck, ¿sí? Ahora, lo interesante es que esta energía que yo necesito darle, básicamente va a depender de la energía del nivel 3 menos la energía del nivel 1, ¿sí? O sea, la energía que yo tengo que darle al sistema va a ser la separación de energía entre estos niveles. Y eso inmediatamente va a hacer que el fotón que yo tenga que darle tenga una energía fija, no va a poder ser cualquier energía, ¿sí? Ahora va a haber, por ejemplo, una transición posible va a ser esta, pero otra transición posible va a ser de 1 a 2, o de 1 a 4, o también una vez que estoy en 3 puedo ir a 4 si quiero. Entonces todas estas transiciones posibles van a terminar determinándome valores posibles en los cuales yo puedo absorber luz. No puedo absorber luz a cualquier longitud de onda, solo puedo absorber luz a los valores posibles que me da este esquema que tengo acá a la derecha. Y eso entonces lo que va a hacer es que en el espectro de absorción aparezcan líneas bien definidas. ¿Está bien? Bueno, ahora si pensamos qué ocurre en la emisión atómica, ahora lo que voy a tener es al átomo de hidrógeno en un estado, lo que es un estado excitado, es decir, no va a estar en n igual a 1, sino va a estar en n igual a 2, 3 o 4, o más grande, y lo que va a querer hacer es volver desde ese estado al estado fundamental o a algún otro estado de menor energía, y para volver lo que tiene que hacer es perder energía. Entonces la forma que tiene de perder energía es emitiendo un fotón. Nuevamente, los valores posibles van a estar dados por la separación entre estos niveles, ¿sí? Este es un valor posible, pero también lo sería, por ejemplo, este, o si estuviese en n igual a 4, podría caer desde n igual a 4 hasta n igual a 1, ¿sí? Nuevamente aparecen solamente algunos valores son posibles, y esos valores posibles nuevamente me dan origen a las líneas ahora que veo en el espectro de emisión. Y como esos valores son los mismos, esta separación entre niveles son las mismas separaciones entre niveles que ocurren en la absorción, las líneas en la emisión y en la absorción atómica aparecen en las mismas posiciones. Bueno, entonces uno lo que puede hacer ahora es empezar a preguntarse, tratar de sistematizar esta información y usando la fórmula que yo les di para la energía, que es esta que figura acá,
empezar a calcular cuáles serían los valores posibles de longitudes de onda a los cuales el átomo de hidrógeno absorbe o emite luz. Vamos a hacer un problema después de la guía, donde vamos a ver que esos valores tradicionalmente, históricamente, se agrupan en series, ¿sí? Entonces, una serie van a ser, por ejemplo, en espectros de emisión atómica, transiciones. Cuando yo hablo de pasar de un N a otro, hablo de una transición electrónica, transiciones electrónicas que parten de distintos niveles y llegan a un nivel dado. Por ejemplo, la serie de Lyman van a ser series que parten desde distintos n's, pero llegan todas al n igual a 1. La serie Balmer parten de distintas n's, pero llegan todos a n igual a 2. Esas series históricamente se midieron antes de esta teoría y se pudieron explicar con el átomo de Bohr. Ahí un poco la gran importancia que tiene el modelo de Bohr. Una cosa que no dije es que el modelo de Bohr de alguna forma, si bien explica esto y es muy poderoso por eso, no es el modelo actual del átomo de hidrógeno, sino que después hay algunos aspectos en los cuales no es correcto y vamos a ver un poco más adelante que ya con la formulación de la mecánica cuántica, la formulación moderna de la mecánica cuántica, tenemos mejores modelos para describir un átomo de hidrógeno y que aparte se pueden aplicar a átomos polielectrónicos. El átomo de Bohr no se puede aplicar a átomos que tengan más de un electrón. Bueno, esto que figura acá abajo es simplemente las fórmulas, viene de reemplazar la fórmula que les di acá para las energías de los distintos niveles en esta ecuación que me dice que el cambio de energía cuando pasa de un nivel al otro es la energía del nivel de llegada, n final, menos la energía del nivel de partida, n inicial. Entonces, si yo reemplazo esta fórmula de acá arriba en esta fórmula acá, llego a esta fórmula que está acá abajo, que me produce básicamente una ecuación para calcular cuál sería la energía de pasar de un n inicial a un n final. Bueno, esto para resumir un poco sobre el modelo de Bohr, de vuelta, fue muy exitoso porque permitió explicar experimentos de espectroscopía que en su momento no se podían explicar con la mecánica clásica, pero no es completamente correcto y hoy vamos a ver en la próxima presentación la mecánica cuántica desarrollada por Schrödinger y otros científicos, que provee sí ahora un modelo mucho más correcto del átomo de hidrógeno y átomos, también de átomos polielectrónicos.